Como el segundo hombre en pisar la Luna durante la misión Apolo 11, Buzz Aldrin asumió una responsabilidad extraordinaria y durante décadas mantuvo silencio al respecto. Ahora, en una sorprendente confesión reciente, finalmente ha revelado lo que realmente presenció en la superficie lunar. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, una esfera del tamaño de una pelota de playa, hacia la órbita de la Tierra, declarando su superioridad tecnológica y sorprendiendo a los Estados Unidos, que en ese momento priorizaban las bombas más grandes sobre la innovación en cohetes. Esto dio inicio a la carrera espacial, la competencia más ambiciosa de la historia. Los soviéticos aprovecharon su ventaja el 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin, de 27 años, orbitó la Tierra durante 108 minutos a bordo del Vostok 1, demostrando que los seres humanos podían sobrevivir en el espacio. Estados Unidos respondió de manera decidida el 25 de mayo de 1961. El presidente Kennedy prometió ante el Congreso que un hombre aterrizaría en la Luna y regresaría con seguridad antes de que finalizara la década. A pesar de que solo se contaba con 15 minutos de experiencia humana en el espacio tras el salto suborbital de Alan Shepard, el programa Apolo alcanzó su punto máximo con casi el 4% del presupuesto federal, aproximadamente $200,000 millones en la actualidad, aumentando la fuerza laboral de la NASA de 36,000 a más de 400,000, con 20,000 empresas y universidades involucradas en el mayor esfuerzo tecnológico pacífico de la humanidad. Buzz Aldrin, uno de los 12 humanos que caminaron sobre la Luna, recientemente compartió sus vivencias del Apolo 11, que han provocado emoción y controversia en la comunidad espacial, como la segunda persona en pisar la superficie lunar. Fue testigo de algo extraordinario en el lado opuesto. Un secreto guardado durante más de 50 años. La perspectiva de Aldrin lo distingue de los científicos terrestres y de las misiones robóticas. Vivió directamente el paisaje lunar un sexto de la gravedad terrestre bajo sus pies y el silencio inquietante de un mundo sin atmósfera. Durante la misión, mientras Armstrong y Aldrin caminaban por el lado cercano, Michael Collins orbitaba en el módulo de comando. Cada pasada por el lado opuesto interrumpía la comunicación con la Tierra durante 48 minutos. Revelando su hemisferio oculto, Aldrin describe el lado opuesto como una magnífica desolación, una experiencia profunda que transformó su visión sobre el lugar de la humanidad en el universo. A diferencia de los mares oscuros del lado cercano, presenta un brutal paisaje de cráteres, montañas imponentes que superan en tamaño a las de la Tierra, y una desolación indescriptible. Buzz mantuvo este secreto durante más de 50 años. ¿Cuál es el misterio lunar más salvaje que crees que está sugiriendo? Comenta ahora, rechazado por la NASA, pero imparable. Aldrin rompió todas las barreras. Pero cómo un giro del destino lo llevó de los cielos de combate al borde de la Luna. Para entender la importancia de las recientes confesiones de Buzz Aldrin, es esencial considerar su extraordinario camino hacia la Luna. Nació Edwin Eugene Aldrin, Jr., el 20 de enero de 1930 y desde joven mostró un gran potencial. Aldrin se graduó en 1951 en el tercer lugar de su clase en la Academia Militar de West Point, con un título en Ingeniería Mecánica, lo que reflejaba su capacidad para sobresalir bajo presión. La Guerra de Corea lo puso a prueba aún más como piloto de caza en la Fuerza Aérea de los NTOSKEST. En sus veintitantos años, voló 66 misiones de combate en un F-86 Sabre, derribando 2 Mi-15 y perfeccionando su capacidad para tomar decisiones y mantener la calma, habilidades clave para el espacio. A diferencia de la mayoría de los pilotos, Aldrin continuó sus estudios avanzados, obteniendo un doctorado en ciencias en astronáutica del MIT, siendo el primer astronauta con un doctorado. Su tesis sobre técnicas de encuentro orbital fue fundamental para el éxito del Apolo, combinando habilidad de pilotaje con un profundo conocimiento de la mecánica orbital, la gravedad y la ingeniería. Sin embargo, su solicitud para ser astronauta en la NASA fue rechazada por no tener experiencia como piloto de pruebas. No se dejó vencer y siguió adelante.
dejándose una huella indeleble en la historia? Cuando la NASA revisó los requisitos para incluir a pilotos con más de 1000 horas de vuelo en jets, Aldrin aprovechó la oportunidad con más de 2500 horas de vuelo, incluidas 2200 en jets. Superó los requisitos y se unió al grupo de astronautas 3 en octubre de 1963. Su viaje a la Luna encontró obstáculos. Asignado como piloto de respaldo para el Gemini 10, ascendió a la tripulación principal con Jim Lovell después del trágico accidente aéreo del equipo original, lo que puso a prueba sus habilidades de liderazgo. El Gemini 12, lanzado el 11 de noviembre de 1966, fue el escenario donde brilló. Realizó con éxito encuentros, acoplamientos y caminatas espaciales, estableciendo récords y avanzando en la ciencia, demostrando su preparación para la Luna. Después del Apolo, Aldrin abogó por las misiones a Marte, inventando el Aldrin Cycler, una ruta de transporte eficiente en combustible que aprovecha la gravedad Tierra-Marte para el transporte perpetuo. Como un metro cósmico que permitiría la colonización, su trabajo le valió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1969. Pero la verdadera recompensa estuvo en ser pionero del futuro estelar de la humanidad. Si quieres ver las cosas más extrañas que los astronautas han presenciado, he añadido un enlace directo en el comentario fijado debajo de este video. Y no olvides regresar. La próxima exploración será sobre las misiones del Apolo 11. El 16 de julio de 1969, 1 millón de espectadores se reunieron en el Cabo Cañaveral, Florida, mientras el Apolo 11 despegaba en vivo hacia 33 países y 25 millones de estadounidenses, a las 13:32 UTC. El Saturno cuento de 363 pies de altura, con un peso de 6,2 millones de libras, impulsado por 6 millones de libras de empuje, equivalente a 85 represas Hoover, rugió hacia el cielo. 12 minutos después, orbitó la Tierra, tras 1,5 revoluciones. La tripulación encendió el SI-4V para un viaje de 3 días a 25,000 millas por hora hacia la Luna, el 12 de julio. Desaparecieron detrás de la Luna para un encendido del motor en órbita lunar, realizando 30 órbitas mientras exploraban el sitio de aterrizaje en el Mar de la Tranquilidad, el 20 de julio. Aldrin y Armstrong ingresaron al Eagle, separándose de Collins en el Columbia a las 17:44. La experiencia de navegación de Aldrin guió el descenso entre alarmas de la computadora. Armstrong aterrizó manualmente con 25 segundos de combustible antes de salir. Aldrin, un anciano presbiteriano, celebró la primera comunión extraterrestre en una gravedad de 1/6, leyendo Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Este acto subrayó la dimensión espiritual de su hazaña. A 240,000 millas de la Tierra, Armstrong fue el primero en salir, 19 minutos después, a las 03:15 UTC del 21 de julio. Aldrin lo siguió, llamando al paisaje magnífica desolación. Hermoso pero alienante. Pasaron más de 21 horas y 36 minutos en la superficie. Con 2 horas y 31 minutos de EVA, plantaron la bandera, realizaron experimentos, hablaron con el presidente Nixon, recolectaron 46,5 libras de muestras, e instalaron un sismómetro y un reflector láser que aún están en uso. Aldrin documentó y empaquetó rocas, mientras Armstrong saltaba de cráter en cráter, usando poleas para asegurar las muestras. Encendieron perfectamente el motor de ascenso del Eagle, realizando el encuentro con el Columbia, al eliminar las etapas. Regresaron y aterrizaron en el Océano Pacífico el 24 de julio, después de 195 horas, 18 minutos y 35 segundos en el espacio. Ahora, es aquí donde las recientes revelaciones de Aldrin se vuelven realmente fascinantes. Después del Apolo 11, Aldrin continuó trabajando en la NASA, ayudando a diseñar el programa del transbordador espacial antes de regresar a la Fuerza Aérea en 1971. Durante toda su carrera en la NASA,
pasó 289 horas y 53 minutos en el espacio, con 7 horas y 52 minutos realizando actividades extravehiculares, pero es lo que observó durante esos pases orbitales, alrededor de la Luna, lo que finalmente está dispuesto a discutir en detalle. Aldrin ha mencionado haber observado el lado opuesto de la Luna durante la misión Apolo. Aunque no aterrizó allí, lo que hace que sus observaciones sean tan valiosas es que astronautas como él tuvieron la oportunidad única de verlo con ojos humanos mientras orbitaban la Luna, algo que ninguna misión robótica puede igualar. Su descripción del lado opuesto como magnífica desolación captura algo que va más allá de la medición científica. El lado opuesto de la Luna es un paisaje tan alienante, tan completamente diferente a cualquier cosa en la Tierra, que desafía nuestra comprensión de cómo puede ser la superficie de un planeta, a diferencia del lado cercano de la Luna que vemos todas las noches, con sus mares oscuros o llanuras conocidas. El lado opuesto es un paisaje infernal de cráteres de impacto, montañas imponentes y características geológicas que superan todo lo que conocemos en nuestro planeta. Lo que Aldrin presenció durante esos pases orbitales fue un mundo que recibe la misma cantidad de luz solar que el lado cercano, pero que parece completamente diferente debido a su historia geológica. El lado opuesto carece de las grandes llanuras basálticas oscuras que caracterizan el lado cercano. En su lugar, está dominado por los antiguos montes lunares, un terreno muy craterizado que cuenta la historia de miles de millones de años de bombardeo cósmico. Las variaciones de temperatura que Aldrin observó son casi incomprensibles. Durante el día lunar, que dura aproximadamente 2 semanas, las temperaturas ascienden a 127 grados Celsius, 260 grados Fahrenheit. Eso es lo suficientemente caliente como para fundir plomo, zinc y estaño. Pero durante la igualmente larga noche lunar, las temperaturas bajan a 173 grados Celsius, 280 grados Fahrenheit, lo suficientemente frías como para congelar el nitrógeno sólido. Imagina experimentar esos cambios de temperatura mientras orbitas por encima. Aldrin y sus compañeros de tripulación observaron la línea del terminador, la frontera entre el día y la noche lunar, que avanzaba lentamente a través de la superficie lunar durante sus órbitas. Podían ver literalmente la transición del calor abrasador del día lunar al mortal frío de la noche lunar, con una diferencia de temperatura de 300 grados Celsius, 540 grados Fahrenheit. Pero lo que realmente captó la atención de Aldrin fue la cuenca del Polo Sur Aitken, uno de los cráteres de impacto más grandes de todo el sistema solar. Esta enorme característica tiene un diámetro de unos 2,500 kilómetros, 600 millas, y está situada cerca del Polo Sur lunar. Para ponerlo en perspectiva, este cráter es más grande que todo el continente de Estados Unidos. Cuando Aldrin vio esta característica desde la órbita, estaba mirando la cicatriz dejada por un impacto tan masivo que casi hizo estallar la Luna misma. Lo que hace que las observaciones de Aldrin sean aún más notables es el contexto histórico de la exploración del lado opuesto. Durante la mayor parte de la historia humana, el lado opuesto de la Luna fue completamente desconocido, debido al bloqueo tidal. Siempre la misma cara de la Luna mira hacia la Tierra, lo que significa que el 82% del lado opuesto lunar permaneció un completo misterio hasta la era espacial. El primer vistazo a este mundo oculto llegó en octubre de 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 tomó las primeras fotografías del lado opuesto. Estas imágenes granuladas en blanco y negro revelaron un paisaje diferente a todo lo que los científicos esperaban. Las manchas oscuras familiares visibles en el lado cercano casi estaban completamente ausentes. En cambio, las imágenes mostraban un terreno montañoso y lleno de cráteres que se parecía más a la superficie de Mercurio que a la Luna que pensábamos conocer. Estas imágenes de Luna 3, junto con los datos de las misiones soviéticas posteriores, llevaron a la publicación del primer atlas del lado opuesto por la Academia de Ciencias de la URSS en noviembre de 1960. Esta publicación innovadora catalogó 500 características lunares previamente desconocidas, ofreciendo a los científicos su primera mirada sistemática al hemisferio oculto de la Luna. La misión soviética Son 3 en 1965 proporcionó imágenes aún más detalladas, revelando cadenas de cráteres y características geológicas
que desafiaban las teorías existentes sobre la formación lunar. La segunda parte del Atlas, del lado opuesto de la Luna. Basada en los datos de Sonde 3, amplió el catálogo a más de 4.000 características, creando el mapa más completo del lado opuesto lunar disponible en ese momento. El primer intento de la NASA de llegar al lado opuesto fue con la sonda Ranger 4 en abril de 1962, pero fallos técnicos hicieron que no devolviera datos científicos. El verdadero avance para la exploración estadounidense del lado opuesto llegó con el programa Lunar Orbiter, entre 1966 y 1967, que realizó el primer levantamiento fotográfico exhaustivo del lado opuesto, proporcionando las imágenes detalladas que guiarían las misiones futuras. Pero los ojos humanos fueron los primeros en presenciar el lado opuesto durante el Apolo 8. En diciembre de 1968, solo 7 meses antes de la histórica misión de Aldrin, la tripulación del Apolo 8, formada por Frank Borman, James Lovell y William Anders, se convirtió en la primera humanidad en ver directamente el lado opuesto. Sus descripciones del paisaje árido y lleno de cráteres prepararon a Aldrin y a sus compañeros de tripulación del Apolo 11 para lo que encontrarían durante sus propias órbitas lunares, lo que hizo que las observaciones de Aldrin durante el Apolo 11 fueran particularmente valiosas fue el tiempo prolongado que pasaron en órbita lunar, a diferencia de las misiones de paso rápido. El Apolo 11 completó alrededor de 30 órbitas de la Luna, lo que le dio a Aldrin múltiples oportunidades de estudiar las características del lado opuesto con detalle. Cada pasada reveló nuevos aspectos de este paisaje alienante, desde las enormes cadenas de cráteres hasta los picos montañosos que proyectaban sombras que se extendían cientos de millas. Los apagones de comunicación que ocurrían durante cada paso por el lado opuesto agregaron una dimensión inquietante a estas observaciones. Durante 48 minutos en cada órbita, Aldrin y sus compañeros de tripulación quedaron completamente desconectados de la Tierra, solos con sus pensamientos, mientras miraban un paisaje que ningún ser humano había visto antes del Apolo 8. Estos momentos de aislamiento, flotando en el vacío sobre un mundo ajeno, impactaron profundamente a todos los astronautas del Apolo que los experimentaron. Los desafíos de explorar el lado opuesto de la Luna parecían insuperables durante décadas después de que terminaran las misiones del Apolo. El problema de la comunicación era el mayor obstáculo. Cualquier nave espacial que aterrizara en el lado opuesto quedaría completamente desconectada de la Tierra, lo que hacía imposible el control en tiempo real y extremadamente difícil la transmisión de datos. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos han hecho finalmente viable la exploración del lado opuesto. En 2018, China lanzó el satélite de retransmisión Queqiao, posicionándolo en el punto de Lagrange L2 más allá de la Luna. Este satélite actúa como un puente de comunicación, permitiendo contacto continuo entre la Tierra y las naves espaciales en el lado opuesto lunar. Fue una solución brillante a un problema que había frenado a las agencias espaciales durante décadas. El 3 de enero de 2019, China logró lo que muchos pensaban imposible: el primer aterrizaje suave en el lado opuesto de la Luna. La misión Chang'e 4, equipada con avanzados instrumentos científicos, aterrizó en el cráter von Karman, dentro de la cuenca del Polo Sur Aitken. Esto no solo fue un logro tecnológico, sino el comienzo de una nueva era en la exploración lunar. Los descubrimientos realizados por Chang'e 4 han revolucionado nuestra comprensión del lado opuesto de la Luna. Usando el radar penetrante lunar a bordo del rover Yutu-2, los científicos han podido analizar la estructura interna del lado opuesto con un detalle sin precedentes. Han mapeado las capas de material expulsado por impactos antiguos, revelando la historia geológica de esta misteriosa región. Uno de los descubrimientos más significativos fue la composición detallada del subsuelo del lado opuesto. Los datos del radar mostraron capas distintas de escombros de diferentes eventos de impacto, creando una línea de tiempo del bombardeo cósmico que se extiende por miles de millones de años. Esta información está ayudando a los científicos a entender no solo la historia de la Luna, sino también la historia temprana de todo nuestro sistema solar. La misión también confirmó la presencia de hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados cerca de los polos lunares.
Este descubrimiento tiene enormes implicaciones para la futura exploración lunar y el posible asentamiento humano. El hielo de agua puede convertirse en agua potable, oxígeno respirable y combustible para cohetes, lo que lo convierte en uno de los recursos más valiosos del espacio. Pero quizás el descubrimiento más intrigante fue la identificación de composiciones minerales inusuales en la antigua corteza del lado opuesto. Estos minerales, formados durante la historia más temprana de la Luna, proporcionan pistas sobre las condiciones que existían cuando la Luna aún estaba fundida. Poco después de su formación a partir de los escombros de un impacto del tamaño de Marte con la Tierra primitiva, los científicos ahora proponen aprovechar las propiedades únicas del lado opuesto para la investigación astronómica. El silencio radio natural creado por la masa de la Luna, que protege al lado opuesto de la interferencia de radio de la Tierra, lo convierte en un lugar ideal para telescopios de radio. Estos instrumentos podrían detectar señales del universo temprano que se ahogan completamente por el ruido de radio de la Tierra. El futuro de la exploración del lado opuesto de la Luna es más ambicioso de lo que la mayoría de la gente imagina. Los científicos están proponiendo misiones que desplegarían observatorios robóticos como el experimento electromagnético de superficie lunar, que mediría las ondas electromagnéticas del universo temprano. Estas señales, que datan de la era oscura cósmica, antes de que se formaran las primeras estrellas, podrían revolucionar nuestra comprensión de cómo el universo evolucionó desde el Big Bang hasta el cosmos que vemos hoy. Pero el lado opuesto ofrece algo aún más valioso que el conocimiento científico, recursos que podrían impulsar la expansión de la humanidad en el espacio. Se cree que las regiones de los mares en el lado opuesto, protegidas del viento solar por el campo magnético de la Tierra, contienen altas concentraciones de helio 3, un isótopo raro que podría alimentar reactores de fusión, a diferencia de los desechos radiactivos generados por la fisión nuclear actual. La fusión de helio 3 produce energía limpia con subproductos radiactivos mínimos. Para poner esto en perspectiva, un solo barco carguero lleno de helios 3 de la Luna podría abastecer de energía a todo Estados Unidos durante un año. El valor estimado de los depósitos de helio 3 en el lado opuesto de la Luna podría alcanzar billones de dólares, convirtiendo la minería lunar en una de las industrias más lucrativas de la historia humana. El descubrimiento de depósitos de torio añade otra dimensión al potencial de recursos del lado opuesto. La anomalía de torio-Compton-Belkovich, una región con concentraciones inusualmente altas de torio, representa una posible fuente de combustible nuclear que podría abastecer bases lunares y naves espaciales durante siglos. Los reactores de torio producen menos desechos radiactivos de larga duración que los reactores de uranio y son mucho más difíciles de convertir en armas, lo que los hace ideales para aplicaciones espaciales. Sin embargo, las fluctuaciones extremas de temperatura suponen enormes desafíos para cualquier presencia humana permanente. Las naves espaciales, hábitats e infraestructuras deben ser diseñados para soportar oscilaciones térmicas de más de 500 grados Fahrenheit. Esto requiere materiales avanzados, sofisticados sistemas de gestión térmica y tecnologías de calefacción y refrigeración eficientes en energía, que aún no existen. A pesar de estos desafíos, los beneficios potenciales son impresionantes. Una base permanente en el lado opuesto podría servir como un peldaño hacia Marte y los planetas exteriores. La baja gravedad de la Luna la convierte en un punto de lanzamiento ideal para misiones al espacio profundo, ya que se necesita mucho menos combustible que los lanzamientos desde la Tierra. Una economía lunar basada en la minería de helio 3. La investigación científica y el turismo espacial podría generar cientos de miles de millones de dólares anuales. El reciente éxito de la misión Chandrayaan-3 de India demuestra que la exploración lunar ya no está limitada a las tradicionales potencias espaciales. Lanzado el 14 de julio de 2023. Chandrayaan-3 hizo historia al aterrizar exitosamente cerca del polo sur lunar el 23 de agosto, convirtiendo a India en el cuarto país en lograr un aterrizaje lunar suave y el primero en aterrizar cerca del polo sur. Los descubrimientos de la misión han sido revolucionarios. El instrumento CHAST reveló variaciones de temperatura inesperadas de hasta 70 grados Celsius cerca de la superficie,
desafiando los modelos previos sobre el comportamiento térmico lunar. Más importante aún, la misión confirmó la presencia de azufre en la superficie lunar. Un hallazgo posible gracias al espectrómetro de ruptura inducida por láser en el rover Pragyan. El rover también detectó aluminio, calcio, hierro, cromo, titanio, manganeso, silicio y oxígeno, proporcionando el análisis más completo de la composición lunar en el Polo Sur logrado hasta el momento. Las mediciones de densidad de plasma ofrecieron a los científicos nuevas perspectivas sobre el ambiente lunar, mientras que los datos sísmicos capturaron vibraciones causadas por los movimientos del rover y lo que parecen ser sismos lunares naturales. Estos descubrimientos están remodelando nuestra comprensión de la región del Polo Sur lunar, considerada el lugar más prometedor para futuras bases humanas debido a la presencia de hielo de agua en los cráteres permanentemente sombreados. El éxito de Chandrayaan-3 demuestra que la exploración espacial se está convirtiendo en un esfuerzo verdaderamente internacional, con países como India, China, Japón y Corea del Sur desarrollando capacidades lunares avanzadas. El ambicioso cronograma de China incluye enviar astronautas a la Luna para 2030, mientras que empresas privadas en Estados Unidos, India, Australia y otros países están desarrollando servicios comerciales lunares. Esta nueva carrera espacial no solo se trata de prestigio nacional, sino de establecer las bases para una economía lunar que podría transformar la civilización humana. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética trascendió la tecnología, impulsando a la humanidad hacia un futuro en el espacio. Lo que comenzó como una competencia de la Guerra Fría, ahora une los esfuerzos globales para la vida humana permanente fuera de la Tierra en 2 décadas. Solo 12 estadounidenses de las misiones Apolo de 1969 a 1972 han caminado sobre la Luna. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Pete Conrad, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Young, Charles Duke, Eugene Cernan y Harrison Schmitt. Nadie ha acompañado a estos astronautas en más de 50 años. Esto cambiará pronto. China tiene como objetivo aterrizar en la Luna para 2030 y establecer una base para 2035. Los planes de Artemis de la NASA incluyen los primeros regresos de los SES-0C para 2026, con la primera mujer y persona de color. Europa, Japón, India y Corea del Sur también persiguen sus ambiciones lunares en la próxima década, a diferencia del impulso nacional de las misiones Apolo. Esta nueva era combina gobiernos con empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, haciendo que los viajes lunares se conviertan en algo rutinario. El lado opuesto, que Aldrin orbitó en 1909, es ahora accesible gracias a la Chang'e 4 de China. Las futuras estaciones minarán recursos, albergarán observatorios astronómicos en silencio radio y avanzarán en la ciencia. Las recientes revelaciones de Aldrin sobre el lado opuesto resaltan los secretos lunares que se están desvelando, transformando su magnífica desolación en una puerta de entrada a Marte. Una economía lunar de billones de dólares surgirá de la minería de helio 3, la investigación, el turismo y el abastecimiento de combustible. Hoteles, laboratorios y operaciones que antes eran ficciones ahora se materializan, a medida que las naciones y empresas avanzan. La Luna evoluciona de desolación a oportunidad, impulsando a la humanidad hacia las estrellas. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.